habrás visto alguna película, sobre todo las norteamericanas, donde hay juicios por jurado. Entonces, ahí el abogado, bueno, tiene formas muy expresivas, trata de jugar, ¿no?, con el jurado, tratar de expresarle ciertos sentimientos, provocarlos, motivarlos, bueno, toda una serie de cosas y también con los testigos, ¿no? Eso es lo que se ve en las películas norteamericanas. Ahora, también está ocurriendo en Argentina. Hay casos así y hay profesionales que se preparan. Entonces digo, ¿cómo es esto de preparar para interrogar testigos? ¿Cómo es? ¿De qué se trata? ¿Cuál es la técnica? Bueno, para eso estamos en comunicación con Débora Uksek, espero que esté bien pronunciado, para que nos cuente un poco de qué se trata esto de interrogar a los testigos. Hola Débora, ¿cómo te va? Ezequiel Glass te saluda, gracias por la comunicación. Hola, muy buenas tardes, Ezequiel, gracias a vos. ¿Se pronuncia Uksek? Sí, está perfectamente pronunciado, te felicito. Bueno, no a ver, ¿cómo es esto? Bueno, mira, la verdad es muy interesante la introducción al tema. En ese sentido, lo que tenemos que decir es que hay un traspaso del proceso escrito al proceso oral. Viste que en la Argentina los juicios son prácticamente un expediente en papel. Entonces, este traspaso del proceso escrito a la oralidad exige que los abogados estemos preparados para enfrentar los casos en audiencias orales, donde no solamente está el juez, sino que está la contraparte e incluso la publicidad que exige el sistema de la oralidad. Podemos estar frente a la prensa y frente a los vecinos que quieran ver cómo funciona el proceso judicial. Y claro que el abogado que está acostumbrado a patear tribunales y a hacer escritos extensos que muchas veces nadie entiende, tiene que cambiar toda la lógica para poder actuar eficientemente en la oralidad que exige este nuevo sistema. Pensemos, hablando de lo que vos decías en la introducción, que en la provincia de Buenos Aires, como en tantas otras provincias, ya hay un juicio por jurados. Pero no solamente la oralidad se ejerce frente al juicio por jurado, sino también en respecto de otros procesos donde el jurado no interviene. Estamos hablando de llevar la oralidad a los procesos civiles, laborales, de familia, etcétera. Entonces, el abogado, como te decía, necesita incorporar nuevas habilidades para ser eficiente en este nuevo rol que le toca cumplir. En mi caso particular, yo me capacité, tengo una maestría en los Estados Unidos porque, adelantándome a lo que podría llegar a venir aquí en Argentina y en toda Latinoamérica, sabía que era una falencia del sistema que se tenía que corregir. Entonces me capacité en técnicas de litigación oral en los Estados Unidos y de ahí es que vengo a la Argentina a brindar clases para jueces, fiscales, defensores y todos los abogados que quieran incorporar estos métodos de trabajo. ¿Y cuál sería la técnica principal? Porque uno tiene esa imagen también, trayendo las películas de Hollywood, del abogado que se planta arriba, cerca del testigo, le pone como una cara, lo trata de, obviamente depende qué testigo, si es por defensa, si es para acusar, bueno, eso depende, pero trata de aplicar ciertos métodos para que el testigo diga lo que el abogado quiera. ¿Cómo es esa técnica? Bueno, en realidad hay una regla, vos sabés que estamos hablando de Hollywood, ¿no? Y que las películas tienen toda una puesta en escena que no se da tanto en la vida real. Es decir, un abogado nunca podría ser hostil con un testigo, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros valoramos el rol de esta persona que le tocó percibir por casualidad un determinado hecho. Entonces hay que tratarlo con mucho respeto, que aquí en la Argentina mucho no se da, porque, por ejemplo, te cuento que hoy estuve en los tribunales de Morón y al justiciable se lo trata bastante mal, se les hace esperar horas para poder acceder a ver a alguien, algún representante del sistema judicial. Pero digo, cuando estamos en estas audiencias orales, lo importante es que desde el lenguaje corporal, que eso también influye mucho en la percepción que tenga toda la audiencia del abogado,
se debe transmitir una imagen de seguridad. Y esa imagen de seguridad solamente se puede transmitir si vos tenés conocimiento. Es decir, lo que impide la oralidad es al abogado chamullero, al que iba a decir cualquier cosa, al que no está preparado y va a improvisar. Entonces, se requiere mucha preparación para estar bien plantado, transmitir seguridad y seriedad frente al tribunal y frente al testigo que vas a interrogar. Entonces, la técnica, si vos me hablas de técnica, lo primero que tenemos que transmitir es una imagen de credibilidad y de conocimiento, tanto respecto de los hechos del caso que se están investigando, como de la ley, la doctrina que aplique en esta situación particular. Pero no solamente eso, sino que tenés que demostrarle al testigo que vos sabés quién es esa persona. Es decir, que no te vas a guiar solamente por lo que dice, sino que hiciste una investigación en el sentido de que pudiste determinar qué tanto pudo ver, qué tanto pudo oír, teniendo en cuenta el lugar donde se encontraba, o si su credibilidad podría estar afectada, por ejemplo, porque no nos contó que es amigo de alguna de las partes, o porque no nos contó la verdad sobre lo que vio y alguien lo indujo a declarar en un sentido contrario, a veces por temor. Entonces, lo importante es que vos les demuestres esta seguridad y este conocimiento para evitar que el testigo cometa un error e incurra en un delito que es el de falso testimonio. O sea que el abogado previamente va a tener información, va a hacer una investigación del testigo para de alguna manera ir poniéndole ciertas trabas o tratar de que trastabille, ¿no? O que se ponga nervioso y pueda, o incurre en falso testimonio, o bueno, que se quiebre, por ejemplo. Claro, mira, acá lo que tenemos que pensar que en general los abogados nos vamos a servir del testigo. Es decir, no vamos a buscar que no hable, sino que hable, que cuente lo que sepa. Por ejemplo, si yo ofrezco al panadero que fue testigo de un robo de una clienta al salir de su local, yo no lo voy a tratar mal al testigo buscando que pise el palito, por decirlo coloquialmente. No, voy a tratar de que a través de mis preguntas, que todo esto tiene una técnica que abordamos mucho en las clases que yo doy, el testigo nos brinde información pertinente para el esclarecimiento de los hechos y también para determinar quién fue el autor y las consecuencias que le generó a la víctima. Ese va a ser mi trabajo si yo voy por la parte acusadora. Ahora bien, si voy por la defensa, claro, que es esa la hipótesis que vos me estás planteando, por ejemplo, yo tengo a Juan, que lo señalaron como el ladrón, pero en realidad él no fue porque estaba justamente comprando en la farmacia que está a 100 metros de esta panadería que estamos hablando como referencia. Entonces mi técnica va a tratar de demostrar que a través de mis preguntas, que generalmente son preguntas sugestivas porque contienen la respuesta y el abogado tiene que mantener el control sobre lo que va pasando en esa declaración, le voy a demostrar al testigo que en realidad no está tan seguro, que no pudo ver muy bien desde donde él se encontraba, por ejemplo, detrás del mostrador en la panadería con 3 personas que estaban en ese momento adquiriendo un producto y que además había vidrios y que el vidrio tiene calcomanías que le impedían ver con claridad lo que pasaba al exterior. Por ejemplo, entonces mi trabajo va a ser a través de estas preguntas poner en duda esa seguridad que dejó plasmada el fiscal al iniciar esa declaración. Son técnicas absolutamente válidas, legales, y técnicas que permiten confrontar 2 versiones para que el juez o los miembros del jurado tengan la posibilidad de acceder a la realidad, a la verdad de los hechos. Claro, claro. Ahora, decías que, bueno, lo corporal influye mucho, sí, que influye mucho el tema de la seguridad. Hay también, se utilizan técnicas de relajación o de autocontrol, porque muchas veces, sobre todo a un novato, ¿no?, que empieza a trabajar en estos juicios y que, bueno, tiene que, quizás no esté muy seguro, porque es la primera vez, ¿cómo hace un novato para empezar a trabajar, ¿no?, en esto? Qué interesante. Bueno,
Yo abordo todas las técnicas dirigidas al desarrollo del abogado en el juicio oral, a través de la vinculación con el liderazgo, la oratoria, la estrategia, la investigación, o sea, trato de dar un montón de otros elementos que coadyuven a ese trabajo. Y uno de los temas que abordo en las clases es el tema del control emocional, o sea que vos diste en la tecla, porque el abogado, claro que siente una adrenalina inmensa, no solamente cuando es novato, sino todos, porque vos imagínate la responsabilidad que tenemos de hacer bien nuestro trabajo, porque un culpable puede quedar libre y un inocente preso si hacemos mal las cosas en un caso penal, y en un caso civil una persona puede perder el contacto con sus hijos o una indemnización que le corresponde o que se lo condene a pagar una indemnización demasiado exagerada o injusta. Entonces yo siempre abogo porque los abogados tengan en cuenta qué es función importante que cumplimos dentro de una sociedad. Entonces es importante también, teniendo en cuenta estos aspectos, poder mantener el control sobre uno mismo, porque las cosas se ponen difíciles en un juicio, porque las emociones entran en juego, porque estás presionado, porque hay muchos imprevistos, así que sí, la técnica de relajación, visualización, autocontrol, es importante que todos la practiquemos. Y tienen, por ejemplo, porque estoy pensando en todo lo que forma la técnica, ¿no? Tenemos el tema de, obviamente, el autocontrol, relajación, ahora también el tema del cuerpo y el tema del habla, el vocabulario, la forma en que vos te expresás, la contundencia con que te expresás. Por lo tanto, la forma cómo locucionás y cómo vas poniendo énfasis en cada palabra es también muy importante, ¿no? Porque quizás una palabra puede generar en el testigo muchas cosas, ¿no? Sí, bueno, eso es como un plus adicional que trae como una magia especial a nuestro trabajo, ¿no? El abogado tiene que trabajar esto de ser una persona elocuente y que utilice, que seleccione cada palabra que va a usar en el juicio. Eso es muy importante, porque capaz que vos quisiste significar una determinada cosa y la persona terminó interpretando otra distinta, ¿no? Entonces siempre hay que pensar en el mensaje y cómo querés que le llegue al destinatario. Y ahí cambia si actuamos frente a un juez, que obviamente tiene conocimiento sobre la ley y hay que hablar de manera mucho más técnica, que si le hablamos a los miembros del jurado, hay que hablarles en lenguaje más sencillo. Pero para esto hay técnicas de oratoria que desarrollamos y que tienen que ver con lograr un efecto persuasivo, porque el abogado no habla por hablar, sino que habla buscando convencer, porque tiene como meta ganar el caso. Entonces tiene que ser muy cuidadoso en cómo se expresa y en cómo utiliza su cuerpo para que esté en sintonía con aquello que expresa. ¿Qué pasa si un abogado transpira mucho? Bueno, eso es un tema orgánico, ¿no? Hay abogados que transpiran mucho. Pero eso puede generar en el otro que te ve, bueno, puede generar muchas cosas, ¿no? Sí, más que generalmente se lo relaciona con ansiedad, con miedo, con un poco bueno, un montón de cosas, ¿no? Sí, e incluso hay mitos que te dicen que, bueno, cuando vos haces una interpretación del lenguaje corporal, por ejemplo, de un testigo, si está transpirando, se pone colorado o te va de la mirada, podrías decir que está ocultando o distorsionando cierta información. Pero en cuanto al rol del abogado, y bueno, mira, hay técnicas, cada cuerpo reacciona de distintas maneras ante un estímulo y más aún cuando vive una sensación de estrés o de nervios. Entonces cada uno deberá encontrar la receta de cómo aliviar esos malestares. Epa, se cortó, estábamos hablando con Débora Uksek, ella es abogada y además es especialista en todo el tema que tiene que ver con de interrogar a los testigos. Nos estaba comentando un poco sobre esto, de la diferente técnica y todo lo que se necesita para encarar un juicio oral,
que obviamente no es fácil porque estás enfrentándote, bueno, primero obviamente con depende de vos lo que va a pasar a una persona, si va presa, si no va presa, si se queda con los hijos, como decía Débora. Así que bueno, creo que no nos podemos comunicar, ¿no? Se nos cortó, así que, Anto, vos me comentás si los podemos recuperar y podemos seguir charlando con Débora, y si no, vamos a ver qué me dice. Ah, está llamando. Bueno, si no, lo que hacemos es ir a un tema musical, vamos a relajarnos. Hola, acá estoy. Un poquito con buena música. Acá estamos, perfecto. Bueno, no sé qué pasó ni en qué momento me quedé fuera. Sí, de repente se cortó. Bueno, esas cosas que pasan con la tecnología, ¿no? Así es. Perfecto. Pensé que te había perdido de nuevo. Bueno, no. Para terminar entonces, estábamos con el tema de ciertas cosas que pueden transmitir de parte del profesional. Estamos hablando del profesional, cierto estrés, cierta miedo, cierta dudas, ¿no? En este caso con el tema de la transpiración. Pero bueno, puede haber, digo porque influye mucho todo lo que me estás contando, que el tema corporal, el vocabulario, cómo se presenta el abogado, más todo lo que sabe, bueno, es fundamental en esta técnica, ¿no? Sí, el aspecto. Ahora hay una tendencia a desformalizar nuestra profesión y hay muchos colegas como que ya no piensan que no es útil o necesario ponerse un saco, una corbata o vestirse acorde, ¿no? Y yo soy más bien, tengo un pensamiento formal en este sentido porque la primera impresión cuenta, vale mucho, y además vos tenés que sostener una impresión de seriedad. ¿Por qué? Porque la imagen que tenga la sociedad del abogado es la imagen que tendrá de la justicia. Entonces vos, como representante de la justicia, tenés que mostrar este respeto por el otro, este profesionalismo, esta seriedad, a través de tu lenguaje corporal, las palabras y, por supuesto, la imagen que brindás con las vestimentas que elegís y los elementos que vas a utilizar en el juicio. El uso de elementos también requiere de mucho trabajo porque, por ejemplo, en un juicio uno no sabe dónde poner las manos o qué hacer con las manos. Claro. Más cuando haces, por ejemplo, una exposición como es un alegato de apertura o de clausura. Entonces, ahí los nervios te empiezan a jugar de manera inconsciente y muchos revolean las manos y no saben qué hacer, entonces eso distrae. Distrae mucho, claro. Distrae mucho y además la misma persona pierde el eje. Entonces se trabaja mucho, yo hago a través de ejercicios prácticos, esto de la observación a uno mismo y de que uno pueda detectar cómo mejorás esto o dónde pones las manos o qué sostenés o en qué momento las subís, las bajás para poder enfatizar lo que vos estás diciendo, para que tu lenguaje corporal acompañe lo que vos decís. Y lo último, ¿se prepara a tus testigos? Mira, esto quiero remarcar algo que es muy importante. En la Argentina los abogados preparan al testigo, pero de una manera ilegal. ¿Esto qué significa? Que alguien que no fue testigo lo llevan a declarar como tal o que le dicen que tiene que incorporar información que no percibió. Eso es una práctica desleal y está prohibida. Cuando hablamos de la oralidad, sí, la práctica legal te pide que vos, no es que prepares a los testigos, sino que te entrevistes con él, al menos el testigo que vos te vas a servir, por ejemplo, en el caso que yo mencioné, al panadero, para saber qué es lo que realmente sabe. Porque yo al juicio no voy a investigar lo que pasó, yo tengo que probar lo que pasó. Entonces no puedo dejar librado al azar lo que el testigo me diga, porque además no voy a saber cómo preguntarle para que el testigo cuente. Entonces yo tengo que saber realmente, el testigo vio, porque muchas veces los abogados también son utilizados por sus propios clientes que le dicen, él vio tal cosa y vos no investigaste al testigo, resulta que tu contraparte descubre que era el amigo y que estaba trabajando y no pudo haber visto nada. Entonces, a eso hablamos con entrevistar al testigo para que vos tengas la información de primera mano
y de esa forma no te vayas a meter en un problema y además te sea útil lo que preguntes para que la respuesta pueda surgir. Ahora, el trabajo del adversario va a ser demostrar que, como te decía antes, no vio, no está seguro o pudo haberse confundido y tantas otras situaciones que se podrían plantear y que dependerán de los casos. Pero hay que distinguir la práctica ilegal de la que es legítima. ¿Para qué? Porque lo que buscamos es descubrir la verdad y el trabajo previo del abogado es sumamente importante como colaboradores de la justicia. Clarísimo. Estamos escuchando a Débora Uxek. Si querés, Débora, el que esté interesado, ¿dónde puede contactarte o tenés una página? Sí, yo tengo una página web de cursos. Si hay colegas que están interesados, doy cursos que son videos grabados, además talleres prácticos, que es deborausek.com. Y si no, también me encuentran en Instagram. Débora termina con H y Usek es huczek.com. Genial. Débora, muchísimas gracias y buena vida. Muchas gracias a vos, Ezequiel. Un saludo a toda tu audiencia. Nos vemos. Bueno, gracias.